Una mejora inesperada en el caudal de Coca-Cola Sinclair permitió suspender los apagones hasta el mediodía de hoy, pero los cortes programados continuarán al menos hasta diciembre. La ley para impulsar la generación eléctrica privada corre el riesgo de ser solo una medida parche y, según expertos consultados por Televistazo, es necesario tomar medidas complementarias. Los importadores de generadores aseguran que la liberación de aranceles no es tan efectiva porque los acuerdos con Europa y China ya lo permitían. La verdadera traba está en el cobro del impuesto a la salida de divisas. Los racionamientos de agua se extienden hasta 10 horas en los ríos y Napo como consecuencia de los apagones. Y en Quito, la empresa proveedora se declaró en emergencia. La refinería La Libertad solo funciona al 43% de su capacidad por un daño interno. Y la de Esmeraldas está parada por mantenimiento programado, pero Petroecuador asegura que no habrá desabastecimiento de combustibles. Televistazo estrena hoy una serie sobre el volcán Cariguairazo en el centro de Ecuador, cuyo glaciar es el primero del país en extinguirse como efecto del cambio climático. El ejército israelí bombardeó un complejo para desplazados en la Franja de Gaza, dejando 20 muertos y 70 heridos. El sitio servía de refugio para guerrilleros de Hamás. Los diseños nostálgicos y modelos eléctricos a precios razonables destacan en el más importante salón de automóviles del mundo, el de París, donde 48 marcas exponen sus innovaciones. Un inusual concurso de relajación en Japón premia a quienes sean capaces de no hacer absolutamente nada durante 90 minutos. Buenas noches, amigos. Una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Empezamos ahora actualizando la información sobre la crisis de generación eléctrica en el país. El gobierno considera que los apagones programados seguirán hasta finales de año. Mientras tanto, continúan las pérdidas económicas en el sector productivo y las quejas también de la ciudadanía por la suspensión de cortes a último momento. Bienvenidos. Apagones en caída libre. En los planes del gobierno consta que los apagones se mantengan hasta diciembre y que duren menos de 10 horas. La expectativa es que hasta enero ya no haya cortes de energía eléctrica. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica por la falta de lluvias, al menos hasta la próxima semana. Los cortes de electricidad previstos para la mañana de este lunes fueron suspendidos debido a la energía disponible generada por Coca-Cola Sinclair, que en las últimas horas se ha beneficiado del incremento del caudal del río Coca. La situación es excepcional, aseguró el Ministerio de Energía, que ratificó que mientras no llueva en casi todo el país, los apagones se mantendrán según lo previsto y serán al menos hasta diciembre. El Ministerio de Energía prevé que los cortes de hasta 10 horas seguirán en lo que resta del mes. En noviembre habrá más lluvias y eso permitirá que se recupere en algo la generación hidroeléctrica y se reduzca paulatinamente el tiempo de los apagones a 2 horas diarias en diciembre. La expectativa del gobierno es que en enero ya no haya apagones, aunque se le prevé que se extiendan hasta marzo. El país está produciendo 3.200 megavatios de electricidad y la demanda normal en las horas pico llega a 4.800 megavatios. Por eso, para cubrir los 1.600 faltantes, se requiere generar un 40% adicional. De esta situación surgen dos interrogantes. ¿Cómo conseguir ese 40% adicional de electricidad? Y si con la composición actual de la generación se puede mejorar o por el contrario puede disminuir la provisión eléctrica agravando el déficit actual. El gobierno a corto plazo está atado de manos y no tiene el control para conseguir ese 40% necesario de energía. De los 3.200 megavatios que en este momento se producen, 1.470 provienen de las hidroeléctricas, alrededor de 1.000 megavatios de las termoeléctricas y el resto, unos 730 megavatios, son energía de fuentes alternativas. De las hidroeléctricas hay un déficit de unos 1.000 megavatios y el gobierno solo puede esperar a que llueva. Y la situación de las termoeléctricas es invariable. Funcionan al máximo de capacidad disponible, sin posibilidades de incrementar su producción a corto plazo.
Ahí es donde el gobierno intenta reducir el déficit comprando nuevos generadores. Los procesos están en marcha y los primeros equipos, según ofreció el Ministerio de Energía, serán instalados entre noviembre y diciembre. Y con su teléfono celular pueden escanear el código QR que ahora ven en pantalla para verificar los horarios de cortes que van a regir en sus barrios desde hoy hasta este viernes 18 de octubre. Recuerden que son cortes programados. Y al menos 1.200 millones de dólares en pérdidas registra el sector productivo por los apagones. Este valor se suma ya a los 1.400 millones que perdió en ventas por los apagones de abril pasado. Esta situación afecta principalmente a los medianos y pequeños empresarios que tienen que lidiar con la incertidumbre y también la contracción de la actividad económica. Las pérdidas que la crisis energética deja al sector privado se aproximan aceleradamente a los montos que registraron en abril. Por el mismo motivo, en ese entonces se perdieron 1.400 millones de dólares en ventas y hoy la historia se repite. Podríamos hablar de hoy ya 1.200 millones de dólares que se pierden en ventas en la economía formal. Y el problema es que el fin de la crisis actual no se avisora cercano. Los más pequeños son los que más problemas tienen. Comprar generadores es una inversión que no todos se pueden permitir. Cerrar las puertas tampoco es una opción porque muchos son negocios de supervivencia. Muchos queriendo prescindir de personal, en algunos casos prescindir de personal también es un costo muy fuerte que tampoco le pueden hacer frente. Entonces están todos buscando una manera de ajustarse. Esto obliga al sector privado a entrar en la dinámica del sálvese quien pueda, donde las consideraciones van incluso más allá de lo legal. Tendrán que, hablando sobre todo de empresas pequeñas, tendrán que convencer a sus trabajadores de que acepten cambiar de horarios y no les estén pidiendo un aumento de sueldos, porque si quiebran, pues pierden el empleo. Todo esto en medio de una economía que registraba contracciones, que ya se había desacelerado sin apagones de por medio. Otros actores entran en escena, como la Superintendencia de Bancos, que ya emitió una resolución con sugerencias que se entienden oportunas. Hay que reestructure deudas en el sector productivo y en el sector de microcrédito, no tanto en el de consumo, y que incluso les preste más dinero a las empresas si considera que son viables. Pero no está claro si eso será suficiente porque las autoridades les han dicho a los dirigentes gremiales que esto no tiene solución temprana, que al menos se va hasta diciembre, que solo les queda esperar a que llueva. Y a la par de esto, los racionamientos de agua se extienden en el país. Hay zonas que reportan cortes de más de 10 horas durante la suspensión del suministro eléctrico. Incluso una proveedora del servicio ya se ha declarado en emergencia. Carla Delgado describe el panorama. La cantidad de lluvias no son suficientes para evitar racionamientos de agua en el país. En Quevedo se van la luz y el agua al mismo tiempo durante 10 horas por día. La municipalidad usa tanqueros para abastecer a los sectores afectados. Incluso en algunos barrios como Venus, 20 de febrero, Nicolás Infante, los cortes de agua se prolongan hasta que se enciendan las plantas de agua, afectando a unas 6.000 familias. En Babahoyo ocurre lo mismo. Se quedan sin agua durante los cortes de energía. Hay aproximadamente 7.000 personas que se quedan sin el servicio. En Napo, 8 comunidades rurales están sin agua y esto concierne a 1.500 personas, porque los ríos Moretecocha y Pioculín, que abastecen a los sistemas de agua, no recuperan su caudal por la falta de lluvias. En el área urbana del cantón Arosemena Tola, en Napo, el panorama es más alentador. 3.000 personas vuelven a tener agua luego de un mes de cortes. Las lluvias que cayeron el domingo favorecieron los sistemas de agua de Pumayacu, Puní, Ispingo, Santa Rosa y Luz de América. Las lluvias en Cuenca durante el fin de semana ayudaron para que los racionamientos diarios pasen de 5 a 2 horas en las parroquias de Tarqui, Baños y Turi. En Ambato tampoco hay mejoría y por eso los racionamientos continúan en horarios nocturnos. En la zona norte los cortes son de 6 horas en las parroquias de Atahualpa y Martínez. En la cabecera cantonal de Tulcán continúan los racionamientos de agua y se extienden durante 7 horas en la noche. Aunque la empresa proveedora del servicio de agua en Cotopaxi anunció que se reducirían los racionamientos de esta semana, la falta de lluvias no ayudó y los cortes de agua se mantienen en Pujilí,
y en La Tacunga. En Quito, la empresa proveedora de agua se declaró en emergencia por los apagones para realizar las contrataciones necesarias de forma inmediata y garantizar la provisión y calidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento del distrito metropolitano, en donde hay cortes de hasta 6 horas diarias en 20 parroquias. 2 de las 3 refinerías del país tienen problemas mecánicos y están en proceso de mantenimiento. De hecho, hace 5 días una de las plantas de procesamiento de gasolina y diésel paralizó su operación para corregir un daño en un tubo que mezcla calor crudo y gasolina. Mientras tanto, Petroecuador afirma que estará subsanado ese problema hasta el 17 de octubre, como lo informa Hernán Higuera. Hace 5 días en la refinería La Libertad se identificó una rotura en los tubos de un intercambiador de la unidad Parsons. Allí se mezcla el calor, el crudo y la gasolina. La refinería La Libertad tiene capacidad para producir 45,000 barriles por día. Actualmente, según Petroecuador, solo produce 19,500 en las plantas La Universal y Cautivo. Eso significa que la refinería opera al 43%. La refinería La Libertad produce gasolina super premium, diésel y gas, entre otros combustibles. La baja de operación de la refinería La Libertad coincide con el mantenimiento programado de la refinería Esmeraldas desde hace un mes, con el que el gobierno intenta recuperar su integridad mecánica. Aún así, Petroecuador asegura poder garantizar el abastecimiento de combustibles en el país. En este momento, la refinería Shushufindi es la única que refina a su máxima capacidad. La Fiscalía de Ecuador señala a Dritan Jica, líder de la mafia albanesa, en el cometimiento de lavado de activos. Jica es acusado de usar como fachada un negocio de exportación de banano para enviar cocaína hasta Europa. Al momento constan 13 procesados por este caso. La mafia albanesa lavó $31 millones entre 2015 y 2024 en Ecuador. Su modus operandi consistía en traficar cocaína camuflada en cargamentos agrícolas, cárnicos o industriales que eran exportados. El expediente del caso Pampa, investigado por la Fiscalía, contiene los chats entre Dritan Jica, líder de la mafia albanesa, y uno de los socios con el que coordinaba el traslado de sustancias ilícitas desde Ecuador a Europa. Los cargamentos llegaban, entre otros, en zapatos. Y está todo bien. 38 zapatos recibieron. Pero son 2 cajas. ¿O los 76 fueron en la misma caja? Solo se atendió una caja. El martes se atiende otra caja. 4 días después de llegar el cargamento, su socio dice a Jica: el esquema que han implantado ustedes está fantástico, y acá es un aprendizaje nuevo que se irá cumpliendo mejor para las próximas llegadas. Gracias, señor. Esto viene de tantas pérdidas grandes. Empezamos con algo pequeño, pero hasta hoy da resultado. Estas son las fotografías que la Fiscalía muestra como evidencia de la droga encubierta. Para realizar las transacciones, el destinario enviaba el comprobante del pago y el socio en Ecuador remitía una fotografía en que indicaba cómo salía el cargamento hacia Europa. Otra de las rutas utilizadas por la mafia albanesa eran Rusia y Polonia. La Fiscalía sustenta esta línea de envío mediante chats entre Jica y un socio, que le menciona que necesita un cargamento de banano y le consulta cómo son los procesos de revisión en los aeropuertos para mejorar las técnicas de envío. Según el expediente fiscal, Dritan Jica consta como presidente de la empresa Agricontrade con la que se ejecutaron las transacciones ilegales. Entre 2017 y 2023, él presentó en sus declaraciones de impuesto a la renta ingresos bancarios por $10 millones, montos que se derivan de exportaciones con empresas vinculadas con el tráfico de drogas domiciliadas en Bélgica, China, Arabia Saudita, Ucrania y Rusia. Estados Unidos anunció el envío de un avanzado sistema de defensa antiaérea y de tropas a Israel. Unos 100 militares serán desplegados para la operación de los equipos ante la posibilidad de un nuevo ataque con misiles desde Irán. Sucede en el contexto de un aumento de tensiones con ese país, pues la República Islámica ha advertido a Estados Unidos que debe mantener lejos a sus soldados. Informa Pedro Jiménez. Luego del ataque del 1 de octubre con cerca de 200 misiles balísticos desde Irán contra Israel, Estados Unidos reforzó las capacidades de defensa en Medio Oriente y ahora envía un nuevo contingente antiaéreo, concretamente a Israel. Se trata de un sistema conocido como Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud, catalogada como una de las armas antimisiles más poderosas del ejército estadounidense para interceptar misiles a distancias y altitudes de 150 o 200 kilómetros.
Utiliza radares e interceptores, lanzaderas y proyectiles para alcanzar y destruir misiles balísticos de corto, mediano o largo alcance, dentro o fuera de la atmósfera terrestre, y serán un apoyo al sistema Domo de Hierro de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los equipos van con 100 soldados de Estados Unidos que son necesarios para su operación. Pero ayer el ministro de Exteriores iraní advirtió que si Estados Unidos envía soldados a Israel, estará poniendo a esas tropas en peligro y ha puesto en pausa las conversaciones indirectas con Estados Unidos que se desarrollaban en Omán. Ese proceso ahora está detenido, dijo, porque debido a la situación especial de la región, no vemos ningún motivo para esas conversaciones hasta que superemos la crisis. Señaló que intentan contener una guerra abierta, pero que no tienen límites a la hora de defender sus intereses. Las tensiones se mantienen elevadas ante una posible acción de Israel contra Irán como represalia por el ataque con misiles, más aún después de que ayer la guerrilla libanesa de Hezbollah, apoyada por Irán, condujo un sorpresivo ataque con drones contra un campamento de entrenamiento de una brigada de infantería en Biamina, en el norte de Israel, dejando 4 soldados muertos y 60 heridos. Bombardeos israelíes sobre el centro de la Franja de Gaza destruyeron un área destinada a ubicar carpas para desplazados y parte de una escuela que sirve como refugio. Según un reporte de las Naciones Unidas, ambos incidentes dejan 20 muertos y más de 70 heridos. El comisionado de la ONU para los refugiados lo calificó como otra noche de terror. En la madrugada de este lunes, un bombardeo en la región central de la Franja de Gaza desató un incendio en uno de los patios del complejo del Hospital de los Mártires Al-Aqsa, en la localidad de Dir al-Balá. El sitio está destinado a dar refugio a centenares de desplazados por la guerra contra el grupo Hamas, pero según Israel sirve, como otras estructuras cercanas, para ocultar a milicianos de la organización extremista. De ahí que desde el inicio de la guerra, el área ha sido blanco de otros 6 ataques. El fuego se mantuvo durante horas consumiendo la mayoría de carpas y algunos vehículos. Fuentes del hospital reportaron la muerte de 4 personas y dijeron que otras 70 quedaron heridas, muchas de gravedad a causa de las quemaduras. Mientras que en Nuseirat, en la misma zona, una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos también fue atacada. Ahí murieron otras 16 personas. Philippe Lazzarini, comisionado de la agencia, dijo que fue otra noche de terror en la región central de Gaza, donde contabilizan 300 fallecidos, incluidos mujeres y niños, desde el 1 de octubre. Ocurre en el centro de ese territorio palestino. En el norte, en cambio, el cerco israelí tampoco se detiene desde el año pasado y de cara a nuevas incursiones y bombardeos han ordenado otra evacuación, obligando a miles de familias a desplazarse una vez más sin tener un lugar seguro donde ir. Productores pecuarios de 4 provincias se reunieron en Guayaquil para denunciar retrasos en la importación de 95,000 toneladas de maíz que fueron ofrecidas por el Ministerio de Agricultura el mes pasado. Diego Cuenca informa que la industria necesita ese producto para noviembre y otra parte para enero del próximo año. El 24 de septiembre, el Ministerio de Agricultura anunció públicamente que importará 95,000 toneladas de maíz. Pero han pasado 3 semanas desde ese anuncio y aún no hay ninguna autorización para comprar ese producto en el extranjero. Según denuncian los miembros del clúster avícola de Tungurahua y productores de cerdo, gallinas, huevos y pavos de Manabí, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. No se puede correr el riesgo de decir, es que nos equivocamos, en verdad no ha habido toda esta cantidad de maíz. Ahora sí nos falta maíz, importen maíz. Pero en ese momento no va a haber maíz aquí y el proceso de importación son 2 meses como mínimo. Y esos 2 meses, ¿de qué vamos a alimentar? Por favor, estamos pidiendo una seguridad alimentaria como todo país lo tiene. El compromiso de esa industria es que van a comprar toda la producción de maíz nacional, incluso a un precio mayor a los $16, que es la tarifa mínima de sustentación. Hemos puesto sobre la mesa oferta de maíz de $18 para firmar. Estamos garantizando el consumo. El sector avícola necesita 400,000 toneladas de maíz. Los productores quieren que la primera importación se dé en noviembre y una segunda en enero. Televisazo pidió información al Ministerio de Agricultura sobre la importación ofrecida, pero su equipo de comunicación solo ratificó las 95,000 toneladas que aún no llegan y agregó que cualquier decisión será comunicada por sus canales oficiales. Mientras tanto, la Corporación Nacional de Maiceros del Ecuador insiste en que hasta diciembre sacarán 450,000 toneladas, por lo que no se justifica importar más producto.
Luego de una discusión entre la fiscal y el abogado de uno de los procesados, se suspendió de manera indefinida la audiencia del caso Petroecuador. Vuelve a estado de espera la diligencia en contra de Nilsen Arias y representantes de empresas internacionales comercializadoras de petróleo acusadas de formar parte de un esquema de sobornos. Jacqueline Rodas cuenta lo que ocurrió en la audiencia. Luego de 8 meses de espera, hoy finalmente se instaló la audiencia en contra de 17 procesados por la red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2010 y 2020 para beneficiar a comercializadoras internacionales de petróleo a cambio de sobornos. La Fiscalía imputó al exgerente de comercialización de Petroecuador, Nilsen Arias, a los hermanos Pere y Casa y a representantes de Vitol, Trafigura, Gumbor y otras empresas intermediarias que ya fueron investigadas en Estados Unidos por lavado de activos. Pero la demora que ha caracterizado a este proceso en Ecuador volvió a darse. El juez Giovanni Freire suspendió indefinidamente la diligencia luego de una discusión subida de tono entre la fiscal Ivonne Proaño y Emiliano Donoso, abogado de uno de los procesados. La fiscal llamó argucias a los argumentos de Donoso, quien se quejó de no tener acceso al expediente completo certificado. Ella presentó escritos de que el abogado no paga en la copiadora ni acude a retirar las copias. La actuación de los abogados fue dilatoria, con artimañas para dilatar el día de hoy y que se suspendiera esta audiencia. Fiscalía está totalmente preparada, lleva más de 1 año y medio preparada para esta audiencia. Tenemos elementos contundentes. Al abogado Donoso se sumaron otros que alegaron lo mismo y acusaron a la fiscal de dificultar el acceso a la información del caso. El juez paró la discusión y pidió que le avisen cuando el tema se resuelva entre ellos y los abogados tengan las copias certificadas para fijar fecha y reanudar la audiencia. Podría tardar meses. La Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía a 3 estadounidenses por sus estudios sobre la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de los países. Sus ensayos plantean nuevas estrategias para entender las desigualdades en la sociedad. Los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson son los ganadores del Nobel de Economía 2024. Juntos realizaron una investigación que demuestra la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país. Acemoglu y Johnson trabajan en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Robinson en la Universidad de Chicago. Su estudio se remonta a la época de la colonización europea en distintas regiones del mundo, en las que implementaron estas entidades como bases para los sistemas políticos y económicos. Los resultados evidencian que en ciertas regiones los colonizadores tuvieron un enfoque inclusivo y en otras el objetivo fue explotar a la población indígena. Usaron como ejemplo a la ciudad de Nogales, dividida por la frontera entre México y Estados Unidos, donde el lado estadounidense es mucho más próspero. Este estudio demostró que hay instituciones inclusivas y otras extractivas que influyeron en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. En aquellas con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población, no hay crecimiento ni cambios, y las ganancias se centran en los que están en el poder, algo que se evidencia claramente en los regímenes no democráticos. Mientras que las instituciones inclusivas crean beneficios a largo plazo para todos. Los galardonados compartirán un premio de $1 millón en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la humanidad. Y este fin de semana se realizó una inusual competencia en Japón, donde el ganador fue la persona que pasó 90 minutos sin hacer absolutamente nada. Se trata del Torneo de Relajación 2024, una iniciativa que busca incentivar a las personas a tomarse el tiempo de desconectarse. Melis González con los detalles del evento. En un mundo tan agitado, relajarse completamente es cada día más complicado. Y para incentivar a las personas a hacerlo, en Japón lo volvieron una competencia, el Torneo de Relajación 2024. Participar es sencillo, solo deben tener ganas de no hacer nada y disfrazarse. Este domingo fue la gran final en Tokio. 60 personas de distintas prefecturas compitieron acostadas, sentadas e incluso de pie, pero sin poder cambiar de posición o dormirse. Debían estar con la mirada perdida y el rostro inexpresivo.
Algunos competidores usaron ropa de acuerdo a su profesión. Otros se colocaron pijamas. Lo importante fue estar cómodos para lograr la meta, pasar 90 minutos relajados. Los jueces monitorearon el pulso de los competidores mientras el evento era transmitido por streaming y los espectadores le sumaban puntos a su participante favorito. Es la segunda vez que se realiza el torneo de relajación en Japón, una iniciativa que surgió en Corea del Sur en 2014, pero que fue llevada a ese país por un estudiante universitario que se dio cuenta de que su vida y la de sus compañeros era tan ocupada que nunca podían tomarse el tiempo para no pensar en nada. En esta edición las ganadoras fueron 2 mujeres que no solo se relajaron, como premio serán la imagen de una marca de sillones de descanso por 1 año, además de recibir un viaje de 2 días y 1 noche. La empresa SpaceX completó la 5ª prueba de la nave Starship, el mayor cohete espacial jamás construido, y logra un hito en ingeniería espacial al recuperar el cohete impulsor en perfecto estado que retornó en reversa a plataforma de lanzamiento. Ileana Suárez con las imágenes. 4, 3, 2, 1. La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, realizó el lanzamiento de su megacohete de 122 metros de altura desde la plataforma de Boca Chica en Texas. Minutos después del despegue se produjo la separación de los componentes. La nave Starship no tripulada, que es la parte superior, salió al espacio y luego cayó al Océano Índico, donde explotó según lo previsto, pues esa pieza no pensaban recuperarla. No así el propulsor, objetivo principal de la misión, que comenzó su retorno a la plataforma de lanzamiento. Volvió en caída libre y más cerca del suelo. Se encendieron los motores centrales, redujo su velocidad y se estabilizó en la etapa final del descenso para quedar asegurado por los brazos de metal tipo palillo, logrando una maniobra audaz y sin precedentes. SpaceX busca optimizar este sistema para recuperar los cohetes y naves para su reutilización y así reducir tiempos y costos para el traslado de astronautas y carga al espacio, dado que actualmente cada lanzamiento cuesta unos $2.000 millones. Sin embargo, no precisaron de cuánto sería el ahorro en cada viaje. La empresa de Elon Musk fue elegida por la NASA y ejecuta todas estas pruebas en el camino de perfeccionar la misión Artemis 3, que llevará al hombre nuevamente a la Luna en septiembre de 2026. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debía iniciar el trámite para el juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Robo, pero el oficialismo no quiere mocionar contra ella porque teme que su ex funcionaria exhiba pruebas que la exculpen y comprometan al gobierno. El juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Robo, quedó en el limbo después de que la Comisión de Fiscalización suspendió la sesión porque nadie mocionó para que inicie el proceso. Ana Galarza de Construye e interpelante del proceso dijo a Televistazo que al no tener un miembro de su bancada en esa comisión, pidieron al oficialismo que mocione, pero le respondieron que no lo harán. Y esto pese a que el gobierno denunció a Robo por sabotaje junto a otros 20 funcionarios del sector eléctrico. Para el legislador Ramiro Vela de la Comisión de Fiscalización, este es un proceso incierto. Si el día de mañana no se reanuda la sesión porque solamente fue suspendida y no hay una moción, lamentablemente no hay cómo votar y no se podría avanzar con el juicio político. La causal para solicitar juicio político a Robo es por incumplimiento de funciones. Según la solicitante, Ana Galarza, las pruebas son las inacciones desde la cartera de Estado para prevenir los apagones, pese a haber recibido alertas del anterior gobierno. En la solicitud, la legisladora anuncia pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales. No obstante, el gobierno no parece dispuesto a abrir este juicio por las pruebas comprometedoras contra el Ejecutivo que podría aportar la exministra. No se ha anunciado la fecha en la que la Comisión de Fiscalización volverá a tratar el juicio político en contra de la exministra de Energía. Si no se resuelve la solicitud hasta este martes, el proceso quedará archivado.
Cariguairazo, el glaciar derretido. Un equipo de Televistazo viajó al volcán Cariguairazo en el centro del país y constató la extinción de su glaciar. Era una de las 7 elevaciones en Ecuador con nieve perpetua. Diego Puente realizó la cobertura y explica la magnitud del deshielo. Amanece y con el sol se puede ver a un Cariguairazo nevado. Es una ilusión. Esa escarcha se forma cuando llueve y se derrite en pocas horas. La verdad es incómoda. El glaciar de este coloso formado hace 18.000 años se ha extinguido. Es el primero en Ecuador. A diferencia del resto de volcanes, la nieve perpetua del Cariguairazo no estaba en la cima a 5.018 metros sobre el nivel del mar. Estaba 300 metros abajo, en una hendidura natural de 33 hectáreas, protegida de la radiación solar por las cumbres cercanas. A 4.700 metros sobre el nivel del mar, Televistazo constató el decrecimiento acelerado que la comunidad científica predijo hace una década. Estamos en lo que fue el glaciar del Cariguairazo. Aquí ya se sienten los efectos del calentamiento global. Deberían existir enormes y extensos bloques de hielo y nieve, pero eso se extinguió. Ahora solo queda arena y piedras. En abril del 2022, 3 asociaciones de científicos colocaron esta placa con este mensaje de emergencia. El Cariguairazo estaba llamado a desaparecer por las acciones humanas y se sabía cómo evitarlo, pero nada se hizo y el presagio se cumplió. Existen registros de la evolución del deshielo desde 1956, cuando el glaciar medía 33 hectáreas. En 2010, su cobertura se redujo 57% y en 2023 disminuyó al 99%. Juan Carlos Veloz es un integrante de la organización Cumbres Blancas. En este viaje subió por las rocas con el ánimo de encontrar algún remanente de hielo, porque no puede creer que en el lugar en el que aprendió a calzar crampones ya no existe. Es muy lamentable para los que practicamos, llamamos la montaña, que a lo largo de estos 15, 20 años que hemos venido para acá, se ha ido desapareciendo. En el 2005 pude aprender aquí técnicas de montañismo, pero tú has palpado, Diego, que no encontramos ya nada de glaciar. Ahora su organización levanta un archivo fotográfico colectivo de este volcán inactivo para constatar cómo desapareció el glaciar. Es otro llamado a la conciencia. Estas fotografías fueron tomadas hace 20 años. Esta hace 10. Y esta última en 2023. Los andinistas conocían que había 7 volcanes y montañas con nieves perpetuas en Ecuador. Desde este año deben corregir esa información y decir que solo quedan 6. Y a este ritmo, alguna próxima puede desaparecer. Mañana, en la segunda entrega de este especial, Televistazo revelará las causas por las que el glaciar del Cariguairazo fue el primero en desaparecer en Ecuador. Y esta tarde se llevó a cabo el sepelio de Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, quien falleció el pasado viernes a los 80 años. 2.000 personas acudieron hasta la pequeña comunidad de Cuatro Esquinas en Guano para rendir un emotivo homenaje a su vida y también a su legado. En la pequeña comunidad de Cuatro Esquinas en Guano, el adiós a Baltasar Ushka fue un homenaje al hombre que durante 6 décadas desafió el frío del Chimborazo para traer consigo el hielo que mantenía viva una tradición ancestral. Cerca de 2.000 personas se congregaron en la casa de Baltasar, esa que miraba de frente al nevado, como si la montaña siempre hubiese sido su testigo. Cuando el reloj marcó el mediodía, la trompeta, el saxofón y el trombón de la banda municipal dieron inicio al recorrido de 1,5 kilómetros, acompañando cada paso hasta los exteriores de la iglesia local. Sus familiares llevaron a su inseparable burrito, Whittington, cargado de flores, como un último tributo al compañero de tantas jornadas. Frente a la iglesia se celebró una misa que se extendió por 1 hora. Luego, sus restos fueron llevados al cementerio general de Pulingui. Entre el dolor y las lágrimas, fue colocado en una bóveda, donde permanecerá inmortalizado como el último hielero del Chimborazo. El cantante Whittington Serrano, quien ayudó a dar a conocer su historia en 2010 mediante un programa de televisión, interpretó una cumbia romántica junto a su tumba. Ángel, cuídala. El reconocimiento al hielero, considerado patrimonio viviente del Ecuador, trascenderá su despedida.
El Ministerio de Educación se ha propuesto honrar su legado, dando su nombre a una escuela de la comunidad. Su familia abrirá un museo. Vamos a revisar ahora la información meteorológica para este martes. En la región Sierra se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una mínima de 3 grados. Bastante frío, pero también una radiación ultravioleta entre 8 y 10, lo que significa muy alto. Pero en la costa se pronostica una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados, con un índice UV entre 4 y 8, lo que significa moderado y muy alto. Damos paso ahora. En Durán hubo 3 masacres en menos de una semana, lo que provoca una nueva respuesta por parte de la policía. Sus autoridades advierten que en coordinación con Fuerzas Armadas librarán una guerra contra las organizaciones narcocriminales que operan desde hace décadas en el país. En menos de una semana en Durán, 16 personas fueron asesinadas en 3 masacres. Uno de los hechos violentos ocurrió horas después de un amplio operativo realizado en el cantón el pasado sábado. El nuevo jefe policial admite que el incremento de la violencia en esta ciudad, la más peligrosa del país, los obliga a ser combativos contra bandas que operan desde hace décadas. Vamos a realizar otro tipo de operativos que son más contundentes y de ir directamente a las estructuras delictivas. Normalmente nosotros realizamos acciones preventivas en los lugares de mayor incidencia delictiva, pues en este momento vamos a realizar acciones complementarias y con mayor equipamiento. Se ha reforzado en talento humano, en logística. Según el jefe policial, en Durán la riña histórica de los Latin Kings y Chone Killers, que antes se llamaban los Nietas, data de los años 80, representando los primeros indicios del crimen organizado en Ecuador. Según Santa María, ambas pandillas se fortalecieron ante la falta de políticas de seguridad y atención del Estado. Asimismo, acciones de gobiernos pasados que ahondaron en esta crisis. Gobiernos en su turno también trataron inclusive de darles personería jurídica a estas organizaciones, pretendiendo que son parte ya de la sociedad, y llegaban a un registro de casi de 18,000. ¿Eso los fortaleció? Claro que sí, eso les fortaleció porque tuvieron inclusive participación política ya como organización delictiva. El funcionario también explica cómo estos grupos narcocriminales sostienen sus actividades ilícitas. La regulación de tránsito, la provisión de agua, los servicios públicos están totalmente contaminados. Ahí tenemos el tema del tráfico de tierras. Esas son las economías que se están generando y realizan actividades criminales, asesinos, a rienda suelta, por una ideología, solamente por este conflicto entre Nietas, Latin King histórica, y ahora Chone Killer Latin King. Para el jefe policial, lo más grave es el reclutamiento de los menores de edad por parte de estas pandillas. Santa María asegura que un factor clave en esta nueva guerra contra los grupos armados en Durán debe comprometer a los operadores de justicia, debido a la serie de liberaciones injustificadas de integrantes de estas bandas. Apagones en caída libre. La ley para impulsar la iniciativa privada en el sector eléctrico enviada por el presidente de la República a la Asamblea cumple en parte con su objetivo, según dos expertos. Aseguran que si no se toman otras medidas puede convertirse solo en un parche. Patricio Díaz tiene los detalles. La ley para impulsar la iniciativa privada en el sector eléctrico no está completa, según dos expertos. Si bien el proyecto propone la posibilidad de inversión del sector privado de 10 a 100 megavatios sin entrar a un proceso público de selección, ambos coinciden en que eso no garantiza la llegada de interesados. Ponen como ejemplo que con 10 megavatios no se conoció de mayor interés. Hace falta más estudios y análisis de cuál es el límite, de si debe haberlo o no. Esta ley lo que hace es un poco dar otro parche a todas las leyes que se han estado haciendo. La Constitución de 2008 dispone que de manera excepcional el Estado podrá delegar a la iniciativa privada sectores estratégicos y servicios públicos como la electricidad. El aporte del sector privado en la generación energética es mínimo. El Estado es quien tiene casi el monopolio. El mandato 15, también de 2008, dispuso que se fije una tarifa única según tipo de consumo. Actualmente ni el Estado recibe tarifas que incluyan, por ejemplo, la amortización de sus inversiones.
El consultor Hidalgo dice que esto genera también el desaliento del sector privado y la necesidad de cambiar la estructura de las tarifas. El gran problema es que estas empresas que firmaron, supongamos en promedio a 7 centavos el kilovatio hora, cuando van a cobrar, tienen que ir a cobrarle a las distribuidoras, pero las distribuidoras solo recaudan 3 centavos o 4 centavos. El diferencial, alguien lo tiene que pagar. Los técnicos esperan que la Asamblea haga las correcciones para que la propuesta cumpla sus objetivos. La Comisión de Desarrollo Económico por ahora recibe especialistas para analizar el proyecto y deberá entregar su informe para primer debate en los próximos días. Los acuerdos comerciales firmados por Ecuador con China y también con el bloque de países de la Unión Europea permiten la importación de generadores de electricidad sin aranceles. La medida que encarece estos artículos de alta demanda por la crisis eléctrica es el impuesto a la salida de divisas, como lo precisa Paul Romero. ¿Por qué los generadores de electricidad siguen escasos y caros a pesar de la liberación de aranceles hecha por el gobierno para su importación? La crisis eléctrica disparó la importación de generadores, que ha crecido en un 93%. En efecto, entre enero y julio de 2023 se importaron 16.835 generadores, una cifra que en el mismo periodo de este año subió a 32.550. De ese total, 14.516 generadores llegaron de China. En segundo lugar está Perú con 6.421, Estados Unidos 4.106, India 2.242, Reino Unido 1.971. Son generadores de potencia superior a 75 y menor a 375 kilovoltios amperios y son los más demandados en el mercado para la generación eléctrica de viviendas, locales comerciales, oficinas, edificios. Su precio oscila entre 800 y 15.000 dólares. Desde el 1 de mayo de este año, los equipos chinos ingresan al país libre de aranceles por la vigencia del Tratado de Libre Comercio con ese país. Lo mismo ocurre con la Unión Europea desde 2017, también por el acuerdo comercial con los 27 países del bloque. El 11 de octubre entró en vigencia la resolución del Comité de Comercio Exterior COMEX de cero arancel a las importaciones de generadores de electricidad. Esa medida no mueve el mercado, según el exministro de Comercio Exterior Julio José Prado, quien negoció el TLC con China. A su criterio, lo que afecta el costo actual de los generadores no es el arancel, sino el impuesto a la salida de divisas, ISD, que este año subió al 5% y los 3 puntos del incremento del IVA. La semana pasada, la Cámara de Comercio de Quito solicitó al gobierno que exonere este impuesto para reducir los costos y beneficiar a más sectores. El gobierno no ha afrontado la situación energética que lidia el país como una crisis de Estado. Hasta ahora no ha confirmado o no ha conformado un gabinete o comité especial que se dedique a gestionar con el sector productivo y la sociedad también lo que está pasando en el Ecuador. Ha puesto a Inés Manzano, ministra de Energía encargada, como vocera en reemplazo del presidente Daniel Noboa, quien evita hablar de este tema. Luisa María Heredia con un análisis. Para los ciudadanos que debido a la falta de luz diariamente pierden dinero y hasta el empleo, lo que se vive actualmente es más que una crisis energética. Desde su perspectiva, esta es una verdadera catástrofe financiera. El Estado ecuatoriano, a raíz de los racionamientos, poco a poco se ha ido apagando. Sin embargo, el gobierno insiste en ver esta problemática como una afectación climática que no está en sus manos. Por tanto, sigue empleando la misma narrativa que lleva 10 meses usando, que puntualmente dice: la culpa no es de Daniel Noboa, sino de quienes administran el país antes que él y no hicieron nada para evitar lo que ahora está pasando. Estamos buscando las soluciones y vamos a lograrlo, pero en la práctica los cortes de energía seguirán, por lo menos hasta diciembre, según la ministra de Energía encargada, Inés Manzano. Ella se ha convertido en el chivo expiatorio que rinde las cuentas que evita dar el mandatario, o el presidente candidato que no quiere quemarse con los temas complicados. Colocar como vocero de una crisis a un ministro es otra fórmula repetida del gobierno. Lo hizo primero con Andrea Robo, a quien terminó denunciando por sabotaje en el sector eléctrico. Luego le encargó al Ministerio de Energía al ministro de Transporte Roberto Luque. Y después a Antonio Goncalves, quien renunció tras aparecer en un informe a la Nación grabado. Detrás de los voceros no es visible una estructura política que les dé respaldo. Hasta la fecha el gobierno no ha creado un gabinete o un comité de crisis que gestione con actores del sector productivo que se convirtieron en los más afectados. Y con la sociedad que se quedó esperando una explicación oportuna de lo que ahora está pasando. Pues sin gestión tampoco hay comunicación. Y por eso los errores, como la promesa
promesa del ministro de Gobierno, Arturo Félix, de que no volverían nunca más los apagones, o la aseveración que hizo en su momento el exsecretario de Comunicación, Roberto Isurieta, sobre la apertura de las compuertas de la represa de la hidroeléctrica Mazar para vaciarla, cuando esa represa no tiene compuertas. En lo político, la única gestión que ha hecho por la crisis energética el gobierno es el cambio del gerente de CELEC, Fabián Calero, al viceministerio de Electricidad, para darle a la ministra Manzano un funcionario que le brinde soporte técnico, el único con el que cuenta hasta el momento. Por los cortes de luz, los locales comerciales tienen menos ingresos y se incrementaron también los costos, incluso por la inseguridad, porque algunas empresas contrataron guardias para evitar robos, sobre todo en la noche durante los apagones. Veamos el siguiente informe. Los cortes de luz, además de las pérdidas por la caída de la producción y ventas de bienes y servicios, empieza a generar gastos complementarios al sector comercial que busca evitar robos y mantener la seguridad. Desde el 23 de septiembre, cuando empezaron los apagones a escala nacional, importadores, hoteleros, dueños de restaurantes, almacenes, reforzaron la seguridad con guardias privados, porque los sistemas de videovigilancia y alarmas no funcionan durante los cortes de energía. Pero la contratación de un guardia de seguridad privada cuesta entre 800 y $1,500 mensuales por 8 horas durante el día. El costo sube si se contrata para la noche. Para evitar cerrar y aminorar costos, los dueños han planteado otra estrategia: agruparse, como lo han hecho los socios de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Para tener seguridad privada compartida entre varios de los negocios que están alrededor. Y bueno, hemos tenido que ser muy creativos para garantizar las condiciones para que la gente pueda visitar nuestros negocios y, ojo, también nuestros colaboradores, por supuesto, tienen que sentir la seguridad para poder trabajar con nosotros y nosotros también estar tranquilos. Algunos socios de la Cámara de Comercio de Quito, que tiene 7,000 agremiados, se han reportado la contratación de más guardias de seguridad para proteger los activos de sus empresas, pero la Cámara aún no determina el porcentaje de empresas que optaron por esta medida y los costos adicionales. La Cámara de Comercio de Cuenca, en cambio, sí reporta que el 5% de los 1,500 socios reforzaron la seguridad con guardianía privada. El complejo industrial de Ambato, en donde están 130 empresas, está analizando reforzar la seguridad, que según los nuevos horarios para esta semana, no tendrán energía entre el martes y jueves las 24 horas. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? Los apagones generan casos de estrés y ansiedad en los ciudadanos. Desde la Corporación Ecuatoriana de Psicología señalan que la mayoría son adolescentes y adultos jóvenes. Los especialistas precisan que los pacientes llegan con alteraciones de sueño, falta de apetito e incluso problemas de respiración, como lo informa en el siguiente reportaje Luis Alfredo Zúñiga. Semanas enteras de apagones, cortes de 10, 12 y 14 horas al día, no poder realizar actividades cotidianas como trabajo, cocina o estudio, están dejando secuelas. Hay personas que están presentando casos de estrés y crisis de ansiedad. Desde la Corporación Ecuatoriana de Psicología detallan que especialistas en esta área reciben un 30% más de casos a escala nacional en las últimas 2 semanas, sobre todo en adolescentes y estudiantes universitarios. Los hijos absorbiendo toda esta angustia y ansiedad por parte de sus padres, porque hay más bien conflictos, es una válvula de escape del estrés donde que llegan y desencadena ahí todo ese estrés, y quienes van a absorber todo esto son los adolescentes, los niños. Los pacientes llegan con síntomas específicos: hiperventilación y problemas de sudoración excesiva, taquicardia y pues alteraciones de sueño, apetito. En el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño en Cuenca también apuntan a que los menores de edad son los más afectados por estar vinculados a un mundo tecnológico. En este último mes nosotros hemos tenido de personas con crisis de pánico, sí, con este miedo a la oscuridad, al quedarse solo. Entonces es importante que la familia, sí, tanto en niños como en adultos mayores, brinden esta protección, esta seguridad. Pero por supuesto, los adultos también pasan por estos cuadros. En clínicas privadas de Guayaquil han llegado en las últimas 2 semanas, sobre todo por el miedo a no poder realizar su trabajo o ser despedidos. Muchas veces están ansiosos no solamente por el hecho de inseguridad, sino por el hecho de que no poder completar ciertas tareas, no poder desarrollar ciertos trabajos o
no terminar lo que tienen pendiente de hacer. Los especialistas señalan que si las personas notan irritabilidad constante, cambios de humor o no se desenvuelven con normalidad en sus labores diarias, deben considerar acudir a un profesional. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, para analizar la gestión y el costo de los apagones en el país. Pueden seguir esta entrevista en vivo también en ecuavisa.com y en nuestra app Ecuavisa Play a partir de las 6:55 de la mañana, amigos. Los esperamos también en la primera emisión de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.